Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, el otro día me puse este top tan mono y algunos de vosotros me preguntasteis cómo se hacía, así que hoy voy a estar explicando cómo se hace. La verdad es súper sencillo, casi no se necesita saber mucho de patronaje, o sea, yo os voy a decir ahora los patrones. Y ya está, así que dentro vídeo. Bueno, esto más o menos va a dar para bastantes tipos de cuerpo porque se ata por la espalda con un lazo y también esto es regulable. Pero si pensáis que tenéis o más pecho o más espalda que yo, simplemente darle más anchura. Vale, entonces vamos a necesitar tres partes. La primera que os voy a decir es esta, que es aquí, es como la cinta que va luego atada en la espalda. Y esa cinta yo he hecho que, bueno, simplemente recortáis un rectángulo así, 7 centímetros de alto y de ancho 1,5. Vale, la siguiente parte es esta del medio y entonces es como esto, 44 centímetros arriba, hacia abajo son 40 centímetros y luego aquí en el bajo son 54. Y por último, esto, que yo lo he hecho de 4 centímetros de ancho y de largo 90 centímetros. Y ya está, así que recortamos eso en un papel o directamente en la tela, como prefiráis. Vale, os recomiendo que sea una tela así como suave, no muy rígida, que tenga caída o movimiento, porque si no quizás no quede tan bien aquí los drapeados si es una tela rígida. Entonces yo en este caso voy a utilizar esta tela que ya tenía en casa y ya está. Bueno, como podéis ver yo lo estoy haciendo en papel, así que ahora lo voy a recortar y ya lo paso a la tela. Bueno, como podéis ver he vaciado la mesa para poder cortar aquí, ya he puesto los patrones, así que voy a cortar. No hace falta que dejéis centímetros de costura porque ya os los he dado, o sea, os he dado el patrón con los centímetros de costura, así que simplemente hay que cortar al ras. Vale, ya tengo las tres piezas cortadas, así que ahora nos vamos a ir a la máquina de coser. Vale, vamos a empezar con la cinta del cuello, que es esta de 4 centímetros de ancho. Entonces, lo que vamos a hacer es... yo normalmente, para que las puntas queden cerradas y no se deshilachen, lo doblo así un poquito y ya vamos a doblar 1 centímetro y a la mitad. Así, y tiramos. Y así es como vamos a hacer nuestra cinta. Bueno, como veis estoy doblando eso, 1 centímetro para dentro de cada lado y luego a la mitad. Y lo coso al ras. Vale, y como veis ya estoy casi al final, entonces lo que voy a hacer es volver a meter el final, 1 centímetro o medio centímetro hacia adentro. Y también volvemos a doblar a uno y a la mitad. Y ahora os enseño por qué hacemos esto. Bueno, y ahí básicamente tenemos el tirante que va a ir en el cuello, a ver, todo cosido al ras y luego en la punta pues así no se deshilacha. Vale, ahora vamos a coger la siguiente pieza, que era esta, y vamos a hacer los lados, los laterales. Vale, yo lo que voy a hacer es hacer medio centímetro y medio centímetro y ahí cosemos al borde. A ver. Vale, entonces vamos a doblar medio centímetro hacia adentro y medio centímetro hacia adentro y ahí vamos a coser al borde. En este caso hice la tela doble, pero porque por dentro era blanca y en este caso, como es del mismo color, tampoco queda mal, así que voy a hacerlo solo una tela sin que sea doble. Vale, una vez que tenemos los dos lados cosidos, vamos a ir a la parte de arriba. La parte de arriba es la que medía 44, no la que medía 54. Y entonces en esta parte vamos a hacer 1 centímetro hacia adentro
y otro centímetro hacia adentro. Y lo cosemos a 1 centímetro. O sea, desde aquí vamos a meter 1 centímetro. Vamos a meter 1 centímetro y otro centímetro. Y vamos a coser a 1 centímetro. Tenemos que comprobar que la cinta que hemos hecho antes pase. Si no llegase a pasar, pues lo hacéis a un pelín más de 1 centímetro, quizás 1,5 centímetros, si esta cinta os ha quedado muy ancha. Así que yo me voy a fijar ahora si me pasa, y si no, pues a 1,5 centímetros. Vale, sí. Para que haya espacio suficiente voy a dejar medio centímetro. Esto es simplemente para que esta parte que se va a deshilachar no se vea, y luego 1,5 centímetros, y así hay suficiente espacio para que esta cinta pase. Y lo cosemos al ras, o sea, a 1,5 centímetros. Vale, una vez hecho eso, vamos ya a meter nuestra cinta. Os podéis ayudar con un alfiler. Yo en mi caso mi alfiler es muy pequeño, así que no creo que me sirva mucho. Así que suelo hacerlo así con la mano y tal. Me lleva bastante tiempo, pero bueno. Bueno, ya está. Y ahora veis que se va a hacer como este fruncidito, que es el fruncido este del cuello. Lo ponéis a la mitad. Vale, entonces vamos a pasar con la última pieza, que es la que va luego en la cintura. Lo que vamos a hacer es doblar la tela y vamos a dejar la parte de la tela que va hacia afuera en el interior. Entonces vamos a doblar así y vamos a coser a 1 centímetro los laterales. Vamos a coser así los laterales a 1 centímetro, y aquí al ras vamos a empezar a coser todo esto, pero sin llegar hasta totalmente el centro. O sea, vamos a coser unos 20 centímetros de cada lado, de este lado y luego de este lado. Vale, ya que está cosido... Uy, me ha quedado un hilo. Ahí está. Le vamos a dar la vuelta. Yo voy a volver a usar esto. Y esto va a hacer que el final de esta cinta esté perfecta, porque ya vamos a tener esto cosido. Vale, y tener especial cuidado con las puntas para que queden bien. Entonces estoy sacando las puntas, y esto lo hacemos de los dos lados. Ahora vamos a marcar el centro de nuestra prenda, que en mi caso lo podéis marcar o con tiza o con un alfiler. Yo voy a poner un alfiler para saber que este es el centro. Y lo mismo con esto, para saber también dónde está el centro. Entonces, también ponemos un alfiler. Entonces colocamos primero el centro y colocamos el revés de nuestra prenda y lo que va a ir por fuera de la cinturilla. Lo colocamos así para que los centros estén iguales y lo sujetamos con un alfiler. Y ahora en recto lo mismo, hacia este lado con un alfiler y hacia este lado con un alfiler. Si queréis ahora podéis volver a comprobar que estén bien puestos los centros, y si está todo correcto vamos a coser todo esto a medio centímetro. Esta costura de medio centímetro es para que sea más fácil luego coser la cinturilla. Entonces ya así vamos a tener la cinturilla sujeta a la prenda.
Vale, ahora lo que vamos a tener que hacer es, vamos a empezar haciendo la costura aquí, que ya es donde habíamos cosido de la cinturilla, y vamos a ir, y aquí que está abierto, vamos a tener que ir cosiéndolo, o sea, metiendo 1 centímetro y cosiéndolo. Parece imposible, pero mientras lo empiezas a coser se va metiendo un poco solo y también te vas ayudando. Si no, lo podéis sujetar primero con alfileres. Si vuestra plancha si vuestra tela lo permite, lo podéis planchar primero para que sea más fácil, pero yo lo voy a hacer así, y así cosiendo hacia 1 centímetro. Y cuando lleguemos aquí, esto que habíamos cosido va a tener que estar para adentro. Cuando lleguemos a la prenda, esta parte que habíamos cosido va a tener que estar para adentro, y entonces solamente tenemos que doblar aquí medio centímetro y coser. Así que voy a empezar a coserlo y os lo enseño. Vale, entonces empezamos desde la esquina. Aquí, como ya estaba cosido, es bastante fácil, empieza a ser más complicado aquí, que hay que ir metiendo el centímetro. Pero veis, yo lo hago así y lo sujeto y se queda bastante bien. Vale, y ahora vamos a empezar a llegar a la parte más complicada, porque tenemos que coger este cacho hacia adentro y también este cacho. O sea que habría que colocarlo y sujetarlo. Bueno, y aquí está cosido de un lado, ¿lo veis? Y por el otro lado queda igual. Y así queda bonito de los dos lados. Y ya está, me lo voy a probar y os lo enseño. Bueno, pues ya está acabado. Se puede atar así, o también lo podéis atar por detrás y aquí adelante y hacer un lacito. O meterlo por dentro y así no se ve. Entonces queda la espalda solo así y luego el top. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que haga cualquier otra cosa más de costura, me avisáis. Espero que intentéis hacer este top porque es muy fácil y queda muy mono. Y si lo hacéis, pues no sé, pasarme fotos o etiquetarme o lo que sea, me haría mucha ilusión, la verdad. Y ya está. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!